Esta semana tuve, por una situación laboral, una experiencia que me llamó mucho la atención. Estuve hablando con muchos jóvenes en un contexto universitario, en la universidad. Y me llamó la atención que no es nuevo, pero lo noté con mayor énfasis, que les cuesta mucho a los más chicos sostener un relato, una narración sobre algo de una manera fluida. Es decir, empieza a haber cierta dificultad para hablar de corrido. Pero no porque no tengan el conocimiento o porque no estábamos en un contexto de examen, en un examen oral. Entonces, sobre una consigna general, que habitualmente el alumno empieza a desarrollar su idea y hace una introducción, un nudo, un desenlace, como nos han enseñado desde hace 25 siglos, empieza a haber cierta falla en eso y vos tenés que interrumpir esa narración para preguntar. Y cuando preguntás, te das cuenta que la respuesta está. Por eso digo, no es falta de conocimiento, o no es falta de estudio en este caso, en un contexto de examen, sino que hay cierto problema con la fluidez. Y a partir de ahí empecé a pensar a qué podíamos atribuir ese tipo de cosas, y pensaba mucho en el influjo, en el impacto de la tecnología en los más chicos, porque claro, uno escribe cortito, uno achica las palabras, uno no se puede explayar, sobre todo porque, bueno, es un WhatsApp o son las redes, y quizá eso está impactando en lo cortito, en la cortedad del mensaje, podríamos decir, ¿no? Todo esto se inserta en un modelo teórico, uno podría decir, que se denomina alfabetización postdigital. Es decir, cómo le estamos enseñando, cómo están aprendiendo hoy los chicos que ya nacieron en un contexto digital. Y qué resultados estamos teniendo frente a lo que estamos intentando desde la educación. Porque por ahí no estamos educando como pensamos que estamos educando. Porque obviamente lo cortito del lenguaje también tiene que ver con lo cortito de la atención. Con lo cortito de la posibilidad de que alguien se sienta a escuchar a alguien hablar durante, no digo una hora, digo 12 minutos, 15 minutos. ¿Qué hacemos nosotros, los que somos un poco más grandes, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una conferencia a la que tenemos que ir, a una charla, y tenemos el celular en la mano? ¿Cuántos minutos pasan sin que miremos el celular? Nosotros mismos conectamos y desconectamos. Claro, en los chicos que ya nacieron bajo esa lógica, empieza a haber cierta dificultad para elaborar una narración extensa sobre algo. Quiero saludar a Julio Alonso, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, es docente de esa carrera en la Universidad de Buenos Aires y también trabaja en la carrera de diseño de la Universidad de San Andrés, y él está trabajando en este análisis de lo que es la alfabetización postdigital, que claramente afecta a los más chicos, pero a los no tan chicos también. Julio, buen día, ¿cómo estás? Fabricio Sota soy. Buen día, Fabricio, ¿cómo están? Un gusto estar acá, gracias por la llamada. No, gracias por atendernos este sábado. Bueno, ¿vos considerás que hay alguna relación entre el influjo de las tecnologías y esta incapacidad que yo noté muy palpablemente esta semana cuando hablaba con chicos de 22, 23 años, de que les cuesta no perder el hilo cuando están haciendo un desarrollo extenso de un comentario sobre algo? A ver, sí, acuerdo parcialmente en el análisis y en el diagnóstico. Es cierto y es claro que los estudiantes tienen, por lo menos hoy, los más jóvenes, pero creo que nosotros también estamos frente a una fragmentación diseñada, pensada, organizada por la pantalla. Eh, y te escuchaba y es cierto que hay una consecuencia en relación a cómo nosotros hoy consumimos, cómo leemos, pero mi parcialidad venía en términos de pensar un poquito para atrás y tratar de rescatar procesos mediáticos en esto que con Mariana Ferrarelli, colega amiga, que agradezco la deferencia de contactarme con vos, llama ella alfabetismos postdigitales. Y voy a retomar un concepto de Alejandro Pisitelli, que él popularizó hace varios años, que es el paréntesis de Gutenberg, que lo que él trae es que con las pantallas, con Internet, se cierra el paréntesis de 500 años que abrió la imprenta de Gutenberg, Ujú. ¿sí? Y con eso aparecen nuevas justamente formas de consumir, porque previo a la imprenta también se consumía así, corto,
esporádico. Incluso las primeras impresiones, los primeros folletines eran así, eran cortitos, era para leerlos previo o antes del trabajo y en secciones. Entonces, la imprenta fue la que nos inauguró o nos dio la posibilidad de esta posibilidad de leer a largo aliento, Claro. de enfocarnos en el libro como formato, pero como organizador enciclopédico, digamos, a más grandes rasgos, de cómo nosotros pensamos, memorizamos y de cómo justamente consumimos y nos alfabetizamos. Por eso yo creo que estoy de acuerdo con vos, pero parcialmente siento que también hubo un momento donde también se parecía bastante a lo que estamos haciendo ahora y creo que esa idea del paréntesis de Gutenberg, ese paréntesis que abre Gutenberg con la imprenta y que se cierra con la web, con la pantalla, nos permite también entender por qué está sucediendo lo que sucede. Em, Muchos de los detractores de todas estas nuevas tecnologías y de la posibilidad de que se incluya en la educación formal la inteligencia artificial o el celular o internet, que son discusiones que todavía existen allí en la ciudad de Buenos Aires. No hace mucho tiempo atrás se prohibió el uso del celular en los colegios y ahora se están analizando los primeros resultados. ¿Qué mirada tenés vos sobre la calidad educativa hoy? No en términos de política pública, sino en términos de si los chicos están leyendo más y retienen más, o si ya no es necesaria tanta memoria porque vos sabés que tenés una base de datos infinita en donde podés ir a buscar en un segundo o en menos de un segundo cualquier dato que se te ocurra. Los resultados que estamos teniendo son mejores o peores que con las prácticas tradicionales. Te escuchaba recién en la introducción y te escucho ahora y siento que es como esta película que no vi, pero que me encantó el título, que es Todo al mismo tiempo, todo en el mismo lugar. Claro. Y yo creo que es un poco eso. O sea, estamos en un momento efectivamente de transición, que el paréntesis, digo, siguiendo con la línea de esa tesis, el paréntesis que se haya cerrado no significa que es borrón y cuenta nueva, Claro. sino que siguen existiendo umbrales tanto para educadores como educandos, como para especialistas que hace que justamente se superpongan las cosas. La realidad, digo, ya que estamos temprano y seguramente la gente que está desayunando es como una torta Rogel, ¿no? Tiene capas, cruje, se pisa una con otra y encima tiene dulce de leche que hace que todo se pegue en conjunto, ¿sí? No es tan lineal, lamentablemente. Entonces yo creo que para algunos es más fácil, aprenden mejor, para otros todavía les cuesta. Creo que voy un poco para la última parte de tu pregunta y después volvemos al comienzo. El tema de las evaluaciones es complejo, porque tomándote el punto de la inteligencia artificial, a mí me sucede que voy con docentes o hablo con directivos, y si seguimos evaluando igual que como veníamos evaluando frente a estas nuevas tecnologías, es muy difícil. Claro. Y esto no es un... Y es muy difícil en términos de que le estamos haciendo preguntas que son de memorización. Entonces, si le preguntás a una enciclopedia, ¿no? Vamos de vuelta. No vamos a meternos en cómo están entrenados los modelos de inteligencia artificial, pero imagínate que tenemos un modelo de inteligencia artificial basado enteramente en una enciclopedia. La británica, la que ustedes quieran, que es la que usaban ustedes, ¿no? Y solo te responde con esa información. ¿Sí? Que es la que vos, con la que vos estudiaste, con la que vos, digamos, consultás. Si vos le preguntás algo en términos de memoria, de ir a buscar, y la respuesta la va a tener enseguida. Ujú. Entonces no sirve memorizar en ese sentido. Claro. Entonces, Bill Gates dice que hay dos grandes hitos en la historia de la computación, y uno es la aparición de la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Bill Gates, el creador de Microsoft, digo, alguien que más o menos sabe de esto, que es cuando pasamos de la pantalla negra y códigos a lo que todos estamos viendo hoy en pantallas en nuestro celular y computadoras, ¿no? El clic, el mouse, las ventanas. La segunda es cuando el primer desarrollo de OpenAI, que era el ChatGPT 2, responde con un 90% de eficiencia uno de los exámenes de admisión de biología más importantes que tiene Estados Unidos. Entonces, a mí cuando yo escucho eso, la primera pregunta que se me viene es, no es que, qué inteligente que es la máquina, lo que pensé es qué mal que está ese examen. Claro. Porque entonces claramente es un examen de memoria y repetición. Entonces lo que tenemos que replantearnos es cómo evaluamos. Entonces ahí yo no me metería. Creo que si tenés la posibilidad de entrevistar a Rebeca Niovich sería genial porque ella es especialista en todo lo que es evaluación argentina y quizá pueda profundizar más. Pero yo tiendo a cuestionarme que, o me gustaría entender más a fondo cómo se está evaluando tanto a los estudiantes como las que son las evaluaciones más estándar para entender dónde están. Entonces yo creo que, y ahí sí volviendo al comienzo de tu pregunta, si se aprende más, mejor o qué sucede en las aulas. Y es toda una cuestión entender
cómo estos dispositivos se involucran en el proyecto educativo institucional. Hay tendencias, como en Finlandia, que ahora están volviendo a los libros de texto, y quizá no tiene que ver solamente con cómo aprenden, sino con temas vinculados a la salud mental de los estudiantes, a lo que vos mencionabas muy bien respecto del foco de atención, de que efectivamente en la pantalla ellos tienen acceso a poder ver cualquier otra cosa en ese momento, en ese lugar, con un clic. Que en un libro está todo ordenado, organizado en un solo formato. Y parte de cómo enseñamos está basado en eso, en esa unidad mínima que es el libro, o los cuadernos, o las revistas, digo, o sea, en el formato impreso. En estos formatos multimedia, en estos formatos, ahí sí vuelvo a tomar a Mariana, cuando hablamos de alfabetismos postdigitales, el pasito que se queda adelante es justamente entender cómo utilizan esta información para crear cosas nuevas, cómo las utilizan para ellos, no para seguir memorizando, no como decías vos, para seguir buscando reservorios, porque si no, digo, es fascinante también, pero bueno, quizá es un límite o una cota muy baja respecto a lo que se puede hacer con estas tecnologías. Eso me permite hacerte la última pregunta, sin hacer futurología, pero teniendo en cuenta en esta idea de poder generar un mundo que se analice o se movilice con categorías distintas a las que tenemos hoy, ¿qué implicancias te parece que puede tener esto cuando estas generaciones de hoy, por ejemplo, empiecen a desarrollar actividades científicas o actividades profesionales, como por ejemplo la política? Una de las de los detalles que hemos asistido en estos últimos tiempos es el nivel de los debates, el nivel intelectual de los debates dentro, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, por ponerte solamente un ejemplo. Y en muchos casos, los detractores dicen, bueno, es gente que no está formada, es gente que no está capacitada, es gente que no puede sostener una narración sobre un discurso durante 20 minutos seguidos sin perderse o sin leer. ¿Te parece que ese modelo más tradicional de la oratoria que aprendimos o que fue escrito hace 25 siglos va a cambiar completamente, sino que va a ser otra cosa y que no necesariamente es peor? ¿O te genera una alarma hacia adelante? Eh, a ver, está buena la pregunta. Eh, a ver, creo que suceden dos cosas dentro de los fenómenos mediáticos o la idea de que los umbrales hacen convivir. Yo creo que seguramente va a haber políticos, te voy a tomar el ejemplo, que seguirán teniendo la posibilidad de generar grandes oratorias a largo plazo. Lo que sucede con la mediatización es que hoy tenemos la posibilidad de verlos a todos al mismo tiempo y de repente descubrir que quizá no es que antes eran todos buenos, sino que en realidad siempre convivieron buenos y malos en términos de oratoria, pero ahora los podemos ver a todos. Y Claro. te das cuenta que, en general, salvo las grandes sesiones que todos miramos, que solo hay tres o cuatro, que en general son los que cierran, digo, que tienen buena oratoria, y el resto más o menos van caminando, y quizás no es una condición sine qua non para ser, digamos, legislador, diputado, senador, tener buena oratoria. Eh, pero sí creo que en ese sentido hay cosas, digo, y esto es a título personal, que se deberían mantener por esto de día del post-broadcasting, porque el discurso es un discurso y la oratoria tiene que ser en sus términos, digamos, de organización, articulación, algunos lo harán mejor o mal, pero después cómo se consume, hoy lamentablemente yo siento que los políticos le hablan más a la pantalla, Claro. que está mal, que al lugar en donde se encuentran, que es el recinto. Porque se habla mucho de esto de hacer el discurso para el recorte, ¿no? El recorte en redes, a ver si te sale en ese minuto que tiene que entrar, o ahora 3 minutos en Instagram, en el Reel o en el TikTok. Y eso sí yo creo que es un problema. Esa sí es una alarma. Pensar que tiene que haber una parte del discurso que es la que se va a recortar, con la que se va a consumir, y no poder, y después no poder volver a recuperar, ahí sí yo creo que una alarma. Y eso sí es algo que efectivamente debería cambiar en términos de cómo se organizan. Que después, digamos, los medios, los influencers, la gente quiera recortar y llevar, pero que ya el mismo político esté pensando en, mirá, tengo que dar un discurso, pero que tiene que ser compatible con lo que va a aparecer en las redes. Y ahí yo creo que sí es una alarma, sobre todo en esto que vos planteas al inicio de las fake news y lo que planteaban, pues ahí tomo siempre, está bueno agarrarse de los que más saben, que en general son los ensayistas, los escritores de ficción. Neil Gaiman dice, cuidado con lo que te ofrecen las inteligencias generales, artificiales generativas. Dice, te dan texto con forma de información, pero no es información. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido tenemos que seguir educando y capacitándonos como venimos haciéndolo en los últimos años, largos años, décadas, en formación general, en formación específica, porque eso es lo que te va a permitir detectar o entender si lo que estás leyendo es una cosa u otra. Y ahí creo que está la clave, no adaptarnos a los sistemas, sino entender, digamos, cómo se puede realizar ese análisis, y ahí hay un poquito de cuestión para seguir indagando. Julio, interesantísima la charla, te la agradezco mucho. Seguramente en algún otro momento te volveremos a molestar por alguna otra cuestión que nos interpele a todos.
Ojalá, Fabricio. Un abrazo grande para toda la audiencia, para vos y el equipo. Julio Alonso, quien hablaba, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, docente en esa universidad y también en la carrera de diseño de la Universidad de San Andrés.